¿Cómo está? Muy buenas noches, les saludo con un gusto enorme, soy Carmen Gudiño y le doy la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis Reto 2024. En esta ocasión, en esta mesa de mujeres, hablaremos de los llamados techos de cristal y los efectos que se provocan al momento en que las mujeres rompemos ese techo, pues puede haber también secuelas negativas para otras mujeres. Primero, recordemos que de acuerdo con distintas especialistas, un techo de cristal es aquello que impide a las mujeres avanzar en posiciones o en escalas jerárquicas, y esto se puede presentar ya sea en el ámbito público o también en el privado. Hoy, a nivel nacional y estatal, vivimos una realidad donde un sector importante de mujeres, principalmente de izquierda, avanzaron hacia posiciones de poder. Sin embargo, hay que analizar si esto realmente garantizará romper más techos de cristal para otras mujeres y, sobre todo, hasta qué punto, cuando se rompe un techo de cristal, otra mujer termina recogiendo los pedazos de ese cristal. ¿A qué nos referimos con todo esto? A que el avance de las mujeres en materia de igualdad no es homogéneo. Hay contrastes y esto será lo que justamente analizaremos esta noche en Reto 2024. Para realizar este análisis saludo como siempre a la presencia de Fátima Martínez Mejía. Ella es coordinadora de la Red de Académicas Feministas de México, y también de Rosa Isabel Jaimes Garrido, quien también forma parte de esta red de académicas, además de ser profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar con nosotros en esta mesa, con este tema además tan importante. Pero, Fátima, pues primero ya vimos un poco de este concepto, pero me gustaría que para ya entrar en materia nos expliques un poco más a profundidad qué son los techos de cristal y cómo los rompemos. Gracias por la invitación, Car. Los techos de cristal es una metáfora y ¿qué podemos entender por ellos? Son obstáculos invisibles que impiden que las mujeres altamente calificadas puedan acceder a puestos muy altos en las organizaciones estatales o privadas. Ahora, esto es producto de una cultura patriarcal y de prejuicios y estereotipos que tenemos las mujeres, que nos ha heredado el patriarcado y que nos hace que nos cuestionen de cómo podríamos dirigir un Estado, un país o una organización. En este sentido hay que entender que las instituciones no son neutras, que generan estereotipos de cómo deberían de ser lideradas. Entonces las mujeres tenemos una carga muy fuerte en presentarnos no solo con nuestras competencias y habilidades, sino con el poder de decisión y de determinación que el propio sistema patriarcal tenemos que enfrentar. Ahora, el problema que existe acá es que las mujeres tenemos una carga, sobre todo de cuidados, que nos impide presentarnos como tal en las organizaciones, de dar tiempo completo. Entonces se produce algo que se llama el trabajador masculino idealizado, en donde las mujeres tenemos que presentarnos, también los hombres lo padecen por supuesto, con la capacidad de dejar todo, incluyendo salud, familia, para resolver el problema. Ahí dejamos a un lado nuestra vida personal. Entonces, estos techos de cristal, si logramos acceder al puesto de poder, nos genera también un detrimento y también a otras mujeres. Sí, por ejemplo, pienso en aquella mujer que sí logró romper este techo de cristal y ahora está en una posición de poder, pero claro, a lo mejor quien termina recogiendo esos pedacitos son las mamás que cuidan a los hijos, claro. O a lo mejor de tu sueldo pagar para que cuiden a los niños o para llevarlos a una estancia más larga. Es decir, pues sí hay efectos que se van rompiendo, ¿no? Podría ser. Y eso si tienes la posibilidad de tener una red de cuidados que claro. te ayuda a que tú puedas intentar acceder a esos puestos, porque si no la tienes todavía se dificulta y ahí genera algo que se llama suelo pegajoso. El suelo pegajoso lo que provoca es que las mujeres nos quedamos en direcciones medias y porque no tenemos una red de cuidados estamos imposibilitadas de acceder a puestos más altos. Claro, y eso evidentemente no pasa con la figura del hombre, ¿no? Ahora, todo esto, si ya vamos un poco a analizarlo ya a profundidad, podemos decir que esto se da entre las mismas mujeres, es decir, ahorita ya el tema no es que lleguemos, ¿no? Ya llegamos las mujeres a ocupar incluso el puesto más importante, por lo menos en lo político, a nivel nacional, pero ¿podría ser que este grupo de poder se quede solamente en las mujeres, que haya esa desigualdad en este grupo de mujeres o que permee en toda la sociedad? ¿Cómo se podría explicar?
Primero hay que entender dos cosas. Vamos a cuestionar la idea de éxito y la idea de poder. Considero, bueno, desde mi punto de vista, que el que haya una mujer en el poder no garantiza que accedamos a él. ¿Por qué? Porque, como dices, hay que mirarlo detenidamente. Para hacer estos cruces, por ejemplo, con el techo de cristal, también hay que hacer un cruce con el feminismo antirracista, con el feminismo negro, para entender el suelo pegajoso y decir, bueno, ok, si tengo esta red de cuidados o puedo pagar por ella, ¿quién está cuidando a mis hijos? ¿Quién está limpiando mi casa? Y nos vamos a dar cuenta que el trabajo está racializado. Por eso es que cuando la frase decía, llegó una mujer, pero no estamos llegando todas, obedece a que no todas las mujeres vamos a acceder al poder que va a poder ejercer Claudia Sheinbaum o las mujeres que están en el cargo de poder. Ahora, cuestionar el poder, estamos en un poder masculino dominante, ¿no? Ese es el poder de la política que no conocemos. Entonces, por ejemplo, citando a Micaela Drulard, una feminista negra, nos dice, cualquier mujer que se proponga gobernar no desmantelará el patriarcado colonial, sino que lo va a administrar. Entonces, lo que necesitamos es cuestionar hacia adentro el feminismo que vamos a llevar a cabo, las instituciones desde el patriarcado, para poder entonces comenzar a decir, bueno, ¿qué sí podemos romper, qué no podemos romper? Porque entonces vamos a pasar otros 6 años, vamos a decir, bueno, es que no se pudo, erradicar la pobreza, no se pudo erradicar la violencia contra las mujeres, es que hay que cuestionar el poder y cómo se ejerce. Y es que esto que comentas me parece bastante interesante porque tú dices, bueno, sí, ya lograron unas mujeres que estén en el poder, pero ¿quiénes están haciendo ese trabajo de las que no están accediendo a ese poder? No lo están ejerciendo, se están quedando. Y aquí quizá la pregunta sería, ¿cómo hacer que todos ese poder sea más homogéneo, que sería el ideal, ¿no? Se dice incluso en término figurativo que al romperse ese techo de cristal, otras mujeres son las que van recogiendo esos pedacitos, ¿no? Pero a ver, Fátima, ¿cómo puede considerar que esto deriva en esa, justamente de lo que hablaba Isabel, esa falta de igualdad? No estamos llegando todas, no es homogéneo. ¿Qué hacer para que sí sea, o por lo menos intentarlo, y que no se quede únicamente ahora el poder concentrado en unas solas cuantas mujeres? Claro, aquí es importante como tomar el concepto de igualdad, porque la igualdad siempre tiene un apellido. O sea, podemos hablar de igualdad formal, igualdad sustantiva, igualdad de género, igualdad económica. Y frente a estas formas de acceder a la igualdad, dependiendo de nuestras circunstancias, también debemos de comprender que las mujeres no somos homogéneas, somos mujeres diversas, somos homogéneas. Entonces, la igualdad para cada una es diferente. ¿Por qué? Entendiendo que hay igualdad formal, sí. Pero ¿por qué es diferente? Resulta que si bien nosotras tenemos puntos en común de opresión y de violación a derechos humanos, no es lo mismo que padece una mujer que está en la sierra a una mujer lesbiana en la ciudad. Somos diferentes. Sí. Por lo tanto, el Estado no puede atender nuestras necesidades ni urgencias de la misma forma, porque hay algo que ya la doctora Isabel lo señalaba, hay intersecciones. ¿Qué son estas intersecciones? Como hilos que te van diciendo que tienes cuestiones raciales, cuestiones económicas, cuestiones de orientación sexual, que te determinan en lo que tú necesitas y lo que requieres. Una vez que el Estado identifica estas diferencias entre mujeres, ya podemos hablar en sí de crear programas para todas las mujeres. Mientras no sea así, sí tenemos que hablar de especificidades. Eso no es discriminación, por supuesto, sino que vamos a ayudarnos entre todas las mujeres, sí, las que accedieron de poder, pero las que todavía no pueden, vamos a darles herramientas para salir de la situación de vulnerabilidad. La situación de vulnerabilidad no es algo intrínseco a las mujeres, claro. Es una cuestión estructural que si el Estado y también el mercado, las empresas privadas, se organizan de una forma en derechos humanos, por supuesto, sí podemos revertir eso y generar condiciones que nos ayuden a tener ese piso parejo a todas y poder acceder al poder. Y es que me parece también relevante porque no es la misma necesidad, a lo mejor tú ya lo dices bien, a las necesidades que pueden tener las mujeres en la ciudad, a las mujeres en el campo, las mujeres que a lo mejor su preocupación es cómo acceder al siguiente puesto, a las mujeres que están viendo cómo sigo en la escuela. Claro, si no has resuelto más problemas, exacto. Claro. ¿Cómo sigo en la escuela sin dejar de, a lo mejor, percibir un salario?
que le hace falta a mi casa, por ejemplo, y que tendría que dejar de estudiar. No sé, me pregunto tantas cosas que son diversas y que evidentemente nos hacen que pues tú bien lo dices, esas políticas públicas que más adelante vamos a hablar de eso, de qué se necesitaría, pues no sean las mismas para todas. Isabel, mencionaste algo muy importante en tu comentario anterior, que era, hay distintos tipos ya, lo racial, todos estos segmentos, pero ¿cómo podemos hacer, y vuelvo quizá a retomar la misma pregunta, para que este sistema de poder no se quede en solamente un grupo de mujeres y que no ahora veamos sí una élite de mujeres poderosas, pero que no está llegando hacia abajo? Cuestionarlo, ¿no? Creo que parte de lo que le critican, por ejemplo, del feminismo interseccional o el feminismo afro al blanco es que se queden como la parte de la comodidad. No estamos llegando todas, ¿no? El que alguien haya llegado a un puesto de poder, ya sea en lo privado o en lo público, no garantiza que la señora del aseo va a ganar o va a mejorar sus condiciones, ¿no? Entonces creo que cuestionarlo desde adentro para poder, si no transformarlo, sí generar estrategias más realistas, ¿no? Que se acerquen más a la población, pero para eso primero tenemos que partir de una autocrítica. El poder es... El poder cuando se ejerce, pues muchas veces desde la visión masculina simplemente no se cuestiona, ¿no? Y vemos estas violencias marcadas, por ejemplo, decía Fátima, no es lo mismo una mujer que tiene un acceso, por ejemplo, pienso en las candidatas que tienen una comodidad económica, que pueden cuestionar e impugnar las elecciones, y en las que a lo mejor su trabajo de base es más popular y tampoco ganaron y no pueden impugnar las elecciones, ¿no? Desde ahí estamos viendo quién sí tiene la posibilidad dentro del mismo poder de poder cuestionar por qué no llegó o por qué no ganó o por qué sí ganó en una elección, ¿no? Entonces creo que es cuestionar el poder para poder mirar, ahora sí que para poder mirar otras posibilidades, ¿no? Y que ese será entonces, Fátima, Isabel, nuestro reto de aquí a los próximos años, cuestionar ese poder de tal manera que sea un cuestionamiento, sí, que permita avanzar, no solamente cuestionar por cuestionar, sino sí, que permita también presentar soluciones de aquí hacia adelante. Isabel, ¿tú cómo crees que la ciudadanía está recibiendo el poder? ¿Cuál crees que va a ser esa relación que tenga ahora con este nuevo esquema? Considero que estaban dando un mensaje. En las elecciones del 2018, según la encuesta nacional de salida, votaron 50% y 50% hombres y mujeres por López Obrador. En esta ocasión el 48% fueron varones y el 52% fueron mujeres. Parecería poco, ¿no? Ese 2%, pero en realidad creo que sí viene, ¿no?, continuando esta política que implementó Andrés Manuel respecto a los programas sociales. Creo que se vieron beneficiadas las personas, ¿no? Con un aumento de salario, pero también hay que entender que aumentó la inflación, o sea, tampoco hay que comprarnos, ¿no?, la idea de aumentó el salario, pero sí hay que entender que cambiaron las condiciones que en 30 años no habían cambiado, ¿no? Entonces, creo que la ciudadanía la recibe con expectativa. Creo que sí es un mensaje importante, ¿no? Una mujer, la primera mujer que se candidateó a presidenta fue en 1988, ¿no? Y han pasado 36 años más o menos, para que llegue, ¿no?, la candidata, la presidenta virtual al día de hoy. Entonces creo que con expectativa, creo que sí ganó porque sí querían que ganara ella. También las distintas porcentajes, si uno revisa el INE, siempre están arriba del 50% de población joven, adulta y adulta mayor, ¿no? Entonces sí ganó con autoridad, sí ganó ahora tiene mucha responsabilidad. Creo que desde la ciudadanía también podemos organizarnos, ¿no?, que es algo que tenemos pendiente, organizarnos para poder saber lo que queremos pedir y lo que necesitamos como colectivo, ¿no? Trascender estas ideas individualistas, pero también saber pedir, por ejemplo, decía Fati, ¿no?, el trabajo de cuidados. El porcentaje, de acuerdo con el INEGI, el 28.8% de horas a la semana lo hace la mujer y solo el 12% el hombre, ¿no? Entonces, creo que por ahí podemos pensar en una estrategia de redes de cuidados, ¿no?, que no solamente competan al Estado, pero que tampoco los coopte el capital, por ejemplo, ¿no?, porque por todo cobra. Entender que esa es una parte bien importante, porque sin los cuidados, pues no hay personas que puedan salir a trabajar, ¿no? ¿Quién hace la comida? ¿Quién lava? ¿Quién cuida? Entonces creo que podríamos hablar sobre una red de cuidados que pudiera
tener una relación o una respuesta de parte del Estado, pero necesitamos saber como ciudadanía qué queremos, qué necesitamos para saber comunicar lo que queremos. Mientras tanto, la ciudadanía sí votó por Claudia, ¿no? Y sí las mujeres también le dieron su voto a Claudia. Y ese también pues representa un reto, que te sepas votada también por las mujeres, con el respaldo de las mujeres y con todo lo que conlleva, con estas expectativas que como mujeres, que con todos los colectivos tienen, porque las peticiones y los retos los han puesto sobre la mesa durante muchísimos años. Entonces también ella tendría que recoger esto de esas voces, ¿no? Ahora, hablando de las políticas públicas... Perdón, quería acotar, y que tienen, Claudia, en esta historia tiene una deuda con los colectivos, ¿no? Y sobre todo con los feministas. Entonces creo que sería un buen momento para generar diálogos, tender puentes, pero también de este lado, insisto, es bien importante que como ciudadanía sepamos qué queremos, ¿no? Y cómo también llevar un cómo para saber qué tan viable puede ser. Ahora, a nivel gubernamental, por ejemplo, vimos algo en el Estado de México gobernado por una mujer, ya la presidencia Claudia Sheinbaum, ¿no? A nivel Estado de México, 54 presidentas municipales electas, y algo relevante, por primera vez también en el Congreso mexiquense habrá más mujeres diputadas que diputados. Hablando de esas políticas públicas que necesitamos para hacer realidad que sea homogéneo este poder, ¿cómo crees que tendría que ser desde el legislativo esas políticas? Primero, felicitar a la ciudadanía de que estamos logrando la paridad. Nos falta todavía en presidencias municipales, ¿no? Somos 125 municipios, pero lo estamos logrando. Y en este caso del legislativo, donde mayoritariamente pues son mujeres de izquierda, ¿no? ¿Qué les vamos a solicitar la ciudadanía a estas mujeres? Resulta que en 1990 se reconoció internacionalmente que las mujeres somos sujetas políticas. Ya éramos sujetas de derechos, pero ahora somos sujetas políticas que tomamos el poder y al tomar el poder hay una forma diferente de hacerlo. Entonces aquí hay que observar cómo estas mujeres que llegan al poder lo van a ejercer y qué tanto van a llevar la agenda que necesitamos como mujeres. Porque hay que revisar qué lleva. Yo apelo muchísimo a que la ciudadanía esté observando siempre al gobernante, siempre. Y rendición de cuentas, no solo un informe, sino que te esté diciendo qué es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que se le va a pedir a ellas? Bueno, hablar de derechos humanos de las mujeres, tendríamos que tener en la agenda pública el derecho a decidir. Ya quitar, despenalizar la criminalización de las mujeres por abortar, tenemos que llevar al Código Penal el transfeminicidio, tenemos que crear nuestra ley del sistema integral de cuidados estatal y por supuesto en el federal, que ya está la iniciativa. Fíjate, Carmen, es bien interesante porque a nivel federal, ¿quiénes lo impulsaron? Mujeres, está Sánchez Cordero y Patricia Mercado. ¿Dónde están los hombres? La agenda de mujeres impulsada por mujeres. Así que ahora lo que les estamos solicitando tanto a las diputadas como a las presidentas municipales es que esa política pública y esas legislaciones volteen a vernos y desde los colectivos también que se puedan generar desde la democracia participativa, crear estos marcos normativos. Pero también es súper importante que se reconozca que un cambio normativo puede ser fácil porque puede haber un consenso, pero los cambios culturales llevan muchísimo tiempo. Y llevan tiempo y además requieren voluntad, ya lo mencionabas tú. ¿Quiénes están impulsando? Pues la agenda de las mujeres, y me parece que se tienen que sumar también los hombres. Todos, sí. Todos nos tenemos que sumar. Ahora, estamos hablando mucho del ámbito público, pero estos cambios políticos también podrían impactar en lo privado, ¿o cómo lo ves tú, Isabel? Privado, refiriéndonos al ámbito privado, doméstico. Sí, al ámbito. Acoto. Creo que, insisto, no es menor el aumento del salario en una sociedad donde la mayoría de la gente es clase trabajadora, ¿no? Es decir, esta idea de la clase alta, media, baja, clase trabajadora somos parte importante de la sociedad en México. Pero también cuando uno revisa las estadísticas del INEGI, solo el 49% de la gente en edad de trabajar de la población económicamente activa está en trabajos formales, ¿no? El resto de la población está en trabajos informales. Entonces creo que sí tiene que impactar la política pública en generación de empleos, de estrategias, de ir tratando de no sé si la palabra correcta es erradicar, pero sí tener un trabajo sobre la pobreza, ¿no? Porque la mayoría de las personas en México también son mujeres en condiciones de pobreza,
¿no? Porque ya decía Fátima hace un momento, por el suelo pegajoso. No solamente tienes una, tienes hasta 3 jornadas laborales, y eso no te garantiza que tu condición económica va a transformar. Entonces, esperamos que continúen estos cambios que sí implican o que sí tocan a la sociedad, al ciudadano común, a la ciudadana común, claro, en términos, por ejemplo, de ingreso monetario, que al final del día, mientras el sistema sea capitalista, neoliberal, pues necesitamos, ¿no?, un ingreso económico para poder llevar a cabo una vida, ¿no?, en este sistema. Entonces, creo que por Fátima, ¿tú coincides con Isabel? ¿Es necesario ya impulsar estas políticas, digamos, ya en lo urgente? Sí, totalmente. O sea, ya no podemos esperar, necesitamos transformaciones inmediatas, porque los derechos humanos es lo más político que puede existir, sí, son acuerdos para que se reconozcan, pero las mujeres tendríamos, para romper el cristal, tenemos que vernos en la globalidad. No podemos solo decir un cambio de cultura organizacional donde se respete a la mujer en su intimidad de tiempo con su familia, que no se le exija tanto, y también a los hombres, por supuesto, pero a las mujeres que tenemos esta doble carga o triple de cuidados, que se entienda que no es lo mismo que yo soy una mujer que no tiene hijos o hijas a una mujer que sí los tiene, ¿no? Y a veces cuestionamos nosotras mismas, ¿no? Porque claro, se le tiene que exigir igual, no importa que tenga hijos, ¿no? Yo también tengo otras labores, por ejemplo. Exacto. Y no hay esa empatía, ¿no? Entonces tenemos que empezarnos a ver distintos con necesidades distintas. Vámonos rápidamente a las conclusiones. Empiezo contigo, Isabel, 1 minuto para tus comentarios finales. Estar pendientes, no, insisto, no porque esté una mujer en la presidencia hay garantía de transformación, estar pendientes en eso. 2, estar como dijo Fátima, muy pendientes de la rendición de cuentas, muy activos como ciudadanos y ciudadanas. Creo que es una oportunidad también importante en estos momentos. Organizarnos, ¿no?, también como ciudadanía. A veces también tenemos esta idea de que todo viene de arriba hacia abajo, porque ha sido la idea de poder, ¿no? Sí. Es vertical. Pero también creo que hay que confiar más, ¿no?, en nosotras, en nosotros. Como colectivos de mujeres, creo que Fátima también toca ahorita algo importante, no somos competencia. Hay que entender que claro, a lo mejor estamos solicitando cosas distintas porque necesitamos o tenemos necesidades diferentes, pero que por eso podemos también confluir, ¿no?, en gestionar estas diferencias como mujeres, como colectivos, como ciudadanía, porque muchas veces nos centramos en el conflicto y creo que podemos ir trascendiendo esa forma de organizarnos. Creo que sería... Y unir fuerzas, ¿no? Unirnos todas. Fátima. Según la organización, la ONU, son casi 300 años para que las mujeres tengamos igualdad de género. 300 años. Caray. Lo más probable es que no lo veamos ninguna de las 3. ¿Qué es lo que va a pasar? Que necesitamos reforzarlo. O sea, es muchísimo tiempo, pero necesitamos seguir activas, discutiéndolo, reflexionando, ir a la palestra donde tenemos que estar, en las calles o en estos círculos de reflexión para que la ciudadanía entienda que sí son temas de mujeres, pero necesitamos la colaboración de todas, de todos y de todes. Ahora, el techo de cristal sí lo podemos romper, pero también hay que entender, y repito, la globalidad. Hay que hablar de acoso sexual, hostigamiento laboral, hay que hablar de otras series de elementos que impiden que las mujeres podamos gozar de nuestros derechos humanos, pero sí podemos. Yo confío y soy muy romántica en que la ciudadanía sí puede ejercer su poder para transformar realidades. Yo coincido contigo, sí podemos y vamos en ese camino esos 300 años, de modo, nos tocó estar en este proceso, pero todo sea para que ya en un futuro no estemos hablando de estos temas, ya ni siquiera sean tema, ¿no? Estemos ya por nuestros hijos, nuestras nietas, ya estemos en otros asuntos. Bueno, pues llegamos al final de esta mesa. Le agradezco su atención, como siempre, hoy en estos llamados techos de cristal. Sí, se están rompiendo. El avance de las mujeres hacia posiciones de poder indudablemente está ya en marcha. Sin embargo, ahora el enfoque debe apuntarse hacia ver el avance, que este avance sea más integral, que no haya sectores de mujeres que persistan en los rezagos. Así me despido y por supuesto lo invito a ver la siguiente emisión de Reto 2024. Muy buenas noches.